Buenos días, tardes, noches, a la hora que se esté viendo este video. Bueno, primero que nada, llamo Joseph Alejandro Silva Ortiz, soy un estudiante de la carrera de licenciatura o de la licenciatura en Contaduría Pública. Actualmente me encuentro cursando mi tercer semestre y bueno, hoy vengo a hablar, o bueno, les vengo a presentar mi proyecto barra examen de segundo parcial de la materia de Derecho número 3, que nos habla sobre el derecho laboral. En este caso yo les voy a venir a hablar un poco sobre las relaciones de trabajo, jornadas laborales o aquellos supuestos que vienen establecidos en la ley desde el artículo 46 hasta el 116 y también del 154 al 162 de la misma ley. En ese caso, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esto. Y bueno, vamos primero que nada con la primera. Comenzamos con el capítulo cuarto, rescisión de las relaciones de trabajo. El artículo 46, para iniciar, nos habla de una opción tanto del trabajador como del patrón de poder rescindir de la relación de trabajo por causa justificada. A lo que queremos decir por causa justificada es que en el caso de que el trabajador sea despedido por causa justificada, esto no le generaría ningún problema al patrón, por lo que no tendría que pagar alguna indemnización de las que vamos a hablar más a futuro, que están también plasmadas en este artículo y en futuros, por haber prescindido de sus servicios. Como lo dicen, porque el patrón tiene una causa justificada para despedir al trabajador. En cambio, si el trabajador fue despedido por una causa injustificada, el patrón se verá en la obligación de realizar los respectivos pagos o indemnizaciones por haber realizado un despido sin tener algún sustento, simplemente porque se podría decir que le dio la gana. Bueno, en este caso vamos a continuar también con el artículo 47, que son las causas de la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. El artículo 47 nos habla que son causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón si se da uno de los casos siguientes, ya sea engañar al patrón con falsedades en sus capacidades reales, faltas de probidad u honradez, ya sean casos en que actúe violento dentro o fuera de las instalaciones en contra del patrón sin tener alguna causa o provocación por parte del mismo, ocasionar daños a la maquinaria, ya sea sin dolo o por negligencia, en caso de ser grave, también si fue totalmente ocasionado, o sea, que si realmente hubo un dolo al momento de realizarlo, también vendría siendo una causa. Comprometer la seguridad de los demás en el establecimiento vendría siendo otra más. Cometer actos inmorales u hostigamiento, ya sean dentro o fuera de la empresa contra alguno de los empleados o contra el mismo patrón. Quebrantar la confidencialidad, revelar secretos de producción, aquellos manuales o cualquier otro procedimiento que tenga que ver con la producción o que pueda llegar a afectar las ventas de las mismas, ya que le podría estar dando ventaja a los competidores o algún relacionado. También tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días. En el caso de que tenga más de 3 faltas, es decir, a partir de la cuarta falta, se le podría despedir sin tener ningún problema, ya que estaría incumpliendo con esta misma. Negarse a seguir procedimientos de seguridad, que se llegó a dar bastante durante las fechas en las que se estaban apenas poniendo las vacunas, que había mucha controversia por lo mismo, de que, bueno, por la pandemia principalmente, de que algunos decían de que no, que eso te iba a hacer más daño y todo eso, pues vendría siendo otra, ya que estarían comprometiendo la seguridad de los demás trabajadores. Acudir el trabajador bajo influencia de drogas o alcohol. Esto no creo que sea necesario explicarlo. Si está bajo sentencia de prisión sin posibilidad de trabajar, es decir, si fue sentenciado y no, por así decirlo, hay algunos casos en los que te pueden llegar a sentenciar, te pueden llegar a retener si acaso unas 24 horas, podrías volver a trabajar sin problema, pero en el caso de que te pongan una sentencia ya así un poco exagerada, que digamos que te van a meter 2 años a la cárcel, pues te imposibilitaría poder realizar el trabajo. Entonces el patrón no tendría ninguna obligación de seguirte manteniendo sabiendo que no vas a regresar hasta después de 2 años, si es que regresas. La falta de entrega de documentación con un plazo de 2 meses del conocimiento del patrón. Es decir, si el patrón se da cuenta 3 meses después de que te contrató, quedan otros 2 meses para que el patrón te solicite esa información y tú se la entregues. En el caso de que no se la entregues, el patrón podría prescindir de tus servicios o las referentes a los temas anteriores dichos y siempre y cuando sean de gravedad. Bueno, también nos indica cómo debe de manejarse el aviso de la rescisión de trabajo, que se debe presentar con la conciliación arbitraria en el debido caso que sea necesario. Que esto la verdad es bastante extenso y creo que
sería bastante situacional. O sea, sí se tiene que manejar, pero no lo voy a detallar todo ahorita porque si no me voy a llevar demasiado tiempo. Pero bueno, si quieren les dejo esto, que es más o menos un resumen de las últimas fracciones, las últimas cuatro fracciones que están en la ley. El artículo 48, que nos hablan de la opción del trabajador de solicitar reinstalación o una indemnización. Aquí ya empezaríamos hablando de las indemnizaciones que se tienen que llegar a pagar en el supuesto de que sea un despido injustificado. Bueno, primero que nada, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no hay arreglo conciliatorio, que se le reinstale en su puesto o que se le realice la indemnización constitucional, la del artículo 123, que es igual a 3 meses de salario o 90 días en este caso, ya que para la ley federal de trabajo se toman meses como periodos de 30 días. Si se llega a dar un juicio en el que el patrón no pueda comprobar la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho a realizar el cobro de los salarios caídos desde la fecha de despido, esto hasta por un máximo de 12 meses. Es decir, si te despidieron y todavía iniciaste un juicio que se prolongó más de un año, más de los 365 días, estás en todo tu derecho de pedir esos salarios correspondientes a ese periodo que estuviste durante el juicio, prácticamente. Ya después de esto, en la fracción tercera del mismo artículo, nos hablan de que si al haber concluido el periodo de 12 meses y aún no ha finalizado el juicio, el patrón se verá en la obligación de pagarte los intereses que surgieron. Que bueno, aquí también tengo un resumen más o menos de cómo se va a elaborar, que la verdad es que si lo explico ahorita puede que se confunda, pero igual lo vamos a abordar más a futuro en el caso práctico. Pero resumiéndolo, es igual al importe, tomas tu salario, lo tienes que multiplicar hasta que te dé el importe que ganarías en 15 meses, ese resultado lo vas a multiplicar por el 2% y ese 2% vendría siendo el interés generado por mes completo y es el que vas a utilizar para determinar los intereses en meses completos. Cabe recalcar que esta forma es aplicable únicamente para determinar los intereses de los salarios caídos y no aplica para ninguna otra indemnización de la presente ley, salvo que se diga lo contrario. Bueno, continuando en el artículo 49, que el patrón quedará eximido de reinstalar al trabajador en su antiguo puesto mediante el pago de las indemnizaciones del artículo 50. Esto en todo caso que el trabajador hubiera solicitado una reinstalación, pues bueno, el patrón podría decir de que no, pues, o sea, te podemos reinstalar, no tenemos pruebas para no reinstalarte, pero yo no te quiero aquí. En ese caso, el patrón se vería en la obligación de pagar las indemnizaciones referentes al artículo 50 de esta ley. En todo caso, vendrían siendo aplicables esos casos únicamente si se da uno de los siguientes casos. Cuando se trate de trabajadores con antigüedad menor a un año, es decir, que pues, tiene menos de un año trabajando, pues no es necesario reinstalarle como tal. Si el puesto del trabajador es un puesto que tenga contacto de manera directa o cercana con el patrón, porque puede llegar a comprometer la producción, la realización del trabajo, ya que si tienes a alguien que te cae mal cerca, pues no. Y luego, peor después de un juicio, pues no. Ni quien quiera tener al lado a alguien que te demandó, ¿verdad? También en el caso de trabajadores de confianza, trabajadores del hogar y trabajadores eventuales. Por obvios motivos, creo yo. También, ya continuando, en el artículo 50, las indemnizaciones a las que se refiere el artículo anterior, es decir, si se llega a dar uno de los casos, se podrá sujetar a lo siguiente. En caso de que la relación de trabajo fuera menor a un año y por tiempo determinado, en un importe igual a la mitad de servicios prestados, es decir, se pagarían 180 días que vendrían siendo los 365 días divididos entre 2, solamente que como estamos sujetos a que un mes se considera 30 días, tendríamos que multiplicar 30 días por 6, ya que vendrían siendo los meses. Es decir, estaríamos sujetos a 180 días de salario pagados si es que se trabajó por tiempo determinado a un plazo menor a un año. Eso si el contrato fuera de un año. Si fuera de 6 meses, estaría a la mitad de esos 6 meses, que vendrían siendo en meses completos 3, vendrían siendo 30, 60, 90 días los que se pagarían independientemente. Si excede de un año, la misma cantidad por el primer año, o sea, los 180 días, y de 20 días por cada uno de los años siguientes. Cabe recalcar que son años completos. Si estuviste a 2 días de cumplir el segundo año, pelaste, no te lo valen. Ahora, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada año de servicios prestados.
Además de lo anterior, corresponde el pago de los 3 meses de salario, es decir, 90 días, y los salarios caídos e intereses que se habla en el artículo 48. Estos 3 meses de salario, cabe recalcar, sigue siendo de la indemnización constitucional. No es otra percepción aparte. Sería bueno, pero no, es otra. Bueno, en el artículo 51 nos habla de las causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. En estos casos vendrían siendo... a ver, espérenme tantito. Bueno, en el artículo 51 nos habla de las causas de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, que vendría siendo prácticamente igual a las que se hablan en el artículo 48, pero con ligeras modificaciones y sin mencionar que en estos casos vendrían siendo aquellas en las que el patrón cometería alguna de estas en contra del trabajador, ya sea engañarlo, el patrón o algún representante respecto a las condiciones del trabajo, que después de 30 días pierde total validez. Por ejemplo, que te hayan mentido sobre que era un buen ambiente laboral, que casi todos dicen que es un buen ambiente laboral, pero termina siendo de la fregada. Pero bueno, ya cuestiones de cada trabajo. También incurrir el patrón, familiares o representantes en el trabajo o fuera de este en causas de probidad, agresión o acoso en contra del trabajador. Reducir el patrón el salario del trabajador, que se llega a dar bastante en las empresas. No recibir el salario en la fecha o lugar acostumbrado, que también llega a darse los atrasos en el pago. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo, ya sea sabotaje o cualquier otro. La existencia de un peligro grave para la seguridad del trabajador, aquellos casos en los que no tengan las medidas de seguridad o preventivas necesarias, comprometer el patrón al establecimiento, trabajadores y otros, ya sea por imprudencia o descuidos, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que afecten la dignidad del trabajador o que lo quiera denigrar como tal, o cualquier otra análoga referente a los anteriores, de igual manera graves y con consecuencias semejantes. Ya en el artículo 52 nos habla que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dio cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 51 y demandar las indemnizaciones que se hablan en el artículo 50, que ya recapitulando vendrían siendo la indemnización constitucional, ya sea también otra indemnización, ya sea por tiempo determinado o indeterminado, y sus respectivos salarios caídos e intereses en caso de que los haya. En el artículo... ya cambiamos de tema. Bueno, en el capítulo 4 de la terminación de las relaciones de trabajo, que vendría siendo distinto a la rescisión, cabe aclarar, son distintos la rescisión y la terminación. Bueno, en la terminación de las relaciones de trabajo tenemos que en el artículo 53 nos hablan de las causas de terminación de las relaciones de trabajo. En todo caso, son causas el mutuo consentimiento entre los dos, ya sea entre el patrón y entre el obrero, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifestada por el trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Ay, disculpen por la ortografía, no lo revisé eso antes, una disculpa. Y las causas que se hablan en el artículo 434 de la ley, que si mal no me acuerdo, aquí está. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Prácticamente nos vuelve a repetir lo mismo, simplemente nos habla de la incapacidad físico-mental o muerte del patrón que llegue a producir de forma directa e inmediata la terminación de trabajos, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia en el caso de una industria extractiva, y el concurso o la quiebra legalmente declarada o declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos, es decir, ya otras situaciones externas a los trabajadores. Bueno, también el artículo 54 del mismo capítulo nos hablan del caso de la incapacidad físico-mental del trabajador, o si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, o si así lo desea el trabajador, que se le proporcione otro trabajo de acuerdo con sus aptitudes. Que bueno, como tal, ahorita no vamos a abordar un ejercicio en el que apliquemos esto de la incapacidad físico-mental del trabajador. Y en el artículo 55, que nos habla de que si en el juicio correspondiente el trabajador no comprueba las causas de terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48 de la ley, que son aquellos en los que se tendrían que pagar las indemnizaciones que ya mencionamos anteriormente. Bueno, el título tercero, capítulo primero, condiciones de trabajo.
Primero que nada nos habla de los límites de proporcionalidad de las condiciones de trabajo. También que los trabajadores podrán recibir una compensación salarial cuando desempeñan labores o tareas extras, conexas o complementarias a su labor principal. Y en qué casos el trabajador podrá solicitar la modificación de las condiciones de trabajo. Como tal, son temas un poquito... Pero bueno, vamos a resumirlo, o bueno, mejor dicho, ya lo resumí, voy a más o menos abordarlo. El artículo 56 nos habla de las condiciones de trabajo que deben estar sujetas a lo establecido en la ley. Deben ser iguales en ambos géneros y debe respetarse sin importar el origen étnico, nacionalidad, edad, condición social, de salud, religión, etcétera. Cualquier motivo que pueda significar una discriminación, aquí no. El artículo 56 bis. Los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas complementarias a su labor principal siempre y cuando estén relacionadas a su labor principal y si se realiza la remuneración correspondiente por la realización de esta. Es decir, nada de que te quieran sobrecargar de trabajo y que te continúen pagando lo mismo. O sea, te siguen agregando tareas que a ti no te incumben y te siguen pagando lo mismo. Eso no está bien. Se debería pagar una remuneración correspondiente a esa labor. Ahora, el artículo 57. El trabajador o el patrón podrá solicitar la modificación ante el tribunal cuando ocurran circunstancias. ¿A qué nos referimos primero que nada con modificación? Nos referimos a que, por ejemplo, te puedan agregar otra tarea conexa y que te puedan pagar más o menos lo mismo o que puedan incluirte a tu puesto trabajos que en tu contrato no estaban estipulados, pero porque se vuelve necesario, o sea, y porque tienen una justificación para hacerlo realmente, ya sea económica o cualquier otra manera. Y bueno, o cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo para el trabajador. Esto en el debido caso que hay muchas empresas que llegan a sobreexplotar las horas, que te ponen a trabajar 10 horas diarias los 6 días de la semana, es decir, de lunes a sábado, estarías prácticamente incumpliendo y sería siendo, como se dice, un abuso, realmente, porque no, está muy feo. Bueno, el capítulo segundo que nos habla de la jornada de trabajo. Primero que nada, el artículo 58 que nos habla de qué se entiende por jornada de trabajo, es decir, su definición, la fijación y máximos legales de la jornada de trabajo en el artículo 59, que se entiende por jornada de diurna, nocturna y mixta, duración máxima de la jornada de trabajo, no podrá ser inhumana o excesiva, descanso del trabajador durante la jornada continua de trabajo, cómputo del descanso del trabajador dentro de la jornada en el caso en que se señala, caso de prolongación y bueno, vamos a abordar todos estos porque todos estos la verdad es que sí llegan a afectar al momento de realizar determinaciones de finiquitos o para estructurar un plan de trabajo. Primero que nada, el artículo 58 nos habla de la jornada de trabajo. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Después de esto ya no es su jornada. La duración de la jornada se fijará por el patrón y el trabajador en un convenio siempre y cuando éste no supere los límites legales. También se podrá repartir el tiempo entre semana para dar reposo el día sábado, que es lo que muchos hacen, que reparten 9 horas, que excede las 8 que normalmente son, pero esto es para poder el sábado brindarte el día libre y que tú cumplas con tu jornada. También el artículo 60 nos habla de que hay tres tipos de jornadas habladas en la ley: la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna, que comprende entre las 6 de la mañana y las 20 horas, es decir, las 8 de la noche, y la jornada nocturna, que abarca desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. La mixta, que está comprendida entre estos dos periodos siempre que el periodo nocturno abarque menos de 3 horas y media, ya que si abarca más se tomará como jornada nocturna y tiene un máximo esta jornada de 7.30 minutos, si mal no me acuerdo, 7 horas y media. El artículo 61 nos habla de la duración máxima precisamente de jornadas, que será de 8 horas la diurna, de 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. El artículo 63, durante la jornada continua se debe conceder, perdón ahí por la ortografía, se debe conceder al menos 30 minutos al día. Si el tiempo de reposo se da dentro de la empresa, se tomará como tiempo efectivamente trabajado, salvo que se tenga un área de descanso para los trabajadores en caso de que estos tengan, o bueno, en caso de que, por ejemplo, hay un trabajador que vive en los castillos y tiene que ir a trabajar hasta la luz, o sea, yo poniendo de ejemplo aquí mi ciudad, ¿no?
es una distancia realmente muy grande y pues en lo que va y viene pues se le fue todo su tiempo de descanso y ya ni para qué. Entonces en esos casos se podría brindar un área de reposo dentro de la empresa en el cual puedan pasar el tiempo si es que no quieren irse a sus casas, en el supuesto que se dé. El artículo 65, que en caso de siniestros que comprometen la integridad de la empresa, se puede prolongar la jornada solo el tiempo indispensable. Aquí cabe recalcar una cosa, y es que desde el 65 en adelante, si mal no recuerdo, vamos a estar hablando de lo que son las horas extraordinarias por siniestro y las horas excedentes. Entonces continuamos con el artículo 66 que nos habla de que podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder de 3 horas diarias o de 3 veces en una misma semana. Las horas de trabajo mencionadas en el 65 se retribuirá dividiendo el salario diario entre las horas que dura la jornada. Es decir, si te están pagando 800 pesos el día y estás trabajando una jornada de 8 horas, tomas los 800 pesos, los divides entre las horas y estarías ganando 100 pesos por hora. Esos 100 pesos van a ser lo que se te va a pagar por hora. Y es lo que utilizaremos como base para determinar las horas extras. En este caso nos habla de que se pagarán un 100% más del salario correspondiente. Es decir, si estás trabajando 2 horas te estarían pagando 200 pesos y más aparte otros 200 pesos que vendría siendo el 100% extra. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios un tiempo mayor al establecido. Es decir, si tú no quieres trabajar horas extras, estás en todo tu derecho de no trabajarlas. No te pueden obligar. Salvo que haya un siniestro que amerite realmente, o pues un siniestro que realmente amerite, o también alguna circunstancia extraordinaria que amerite quedarse tiempo extra. Tampoco se podrá exceder de 9 horas a la semana, siendo este caso que exceda de 9 horas, es decir, a partir de la 10ª hora en adelante, el patrón se verá en la obligación de pagar un 200% del salario, que normalmente se dice que las horas extras se pagan al doble y al triple. Esto vendría siendo en el caso de que se paguen al triple las horas extras. Por hora, claramente. Bueno, cambiando de tema al capítulo tercero, estoy dando los temas un poco sobre arriba porque creo que en el caso práctico voy a abordarlos un poquito mejor, espero. Pero de todas formas estoy poniéndoles un resumen por si acaso. Bueno, en el capítulo tercero, días de descanso. Días de descanso del trabajador, artículo 69. Días de descanso del trabajador en caso de una labor continua, artículo 70. Pero bueno, esto como les digo es un resumen de lo que habla el artículo, por así decirlo, pero me gusta abordarlos un poquito más. En este caso vamos a continuar. Y bueno, el artículo 69. Por cada 6 días de trabajo se disfrutará uno de descanso con goce de salario, salvo que se convenga lo distinto, ya sea entre el trabajador y el patrón, que es lo que abordábamos en un artículo anterior, que decíamos que el horario se va a determinar para repartirlo si es que no se quiere trabajar el día sábado. En los trabajos de labor continua, el patrón y el trabajador fijarán los salarios que deben disfrutar los descansos en semana. Se procura que el día de descanso sea domingo y aquellos que laboren en domingo, sea día de descanso o no, se les deberá pagar una prima dominical del 25% de su salario diario. También no se está obligado a trabajar en días de descanso. Cualquiera que fuera la razón de laburo en uno de estos días, se le pagará un salario doble independientemente del salario pagado por el día laborado. Es decir, si estás ganando 200, ponle, estás ganando 400 pesos al día, te obligan a trabajar un día de descanso, estarías ganando 400 y más aparte el doble de esos 400 extra. Es decir, estarías ganando 800, 1200 pesos por un día de trabajo, si es que cae en día de descanso. Artículo 74, ya la única observación que yo haría es que se cambió, que antes era el 1 de diciembre, en este caso, déjenme ver si puedo. Sí, sí puedo. Antes, en esta parte, vendría siendo el 1 de diciembre que corresponde al cambio o a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, que en este caso en el año presente 2024 se cambió del 1 de diciembre al 1 de octubre. Y bueno, ya sería la única observación que haría el 74. Y en el 75 nos habla que en caso de querer que un trabajador labore en uno de los días anteriores mencionados, se le tendrá que pagar independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble, es decir, lo mismo que está sujeto a los otros días de descanso. Simplemente que se puede llegar a dar un supuesto en el que sea día de descanso y más aparte un día de descanso obligatorio. En ese caso tendrías que estar pagando tanto el doble del día de descanso normal como el doble del día de descanso obligatorio.
Es decir, si estarías ganando 400 pesos por día, estarías ganando unos 800 porque es día de descanso y otros 800 porque es un día de descanso obligatorio. Es decir, unos 2000 pesos en total, 800 más los 400 del día normal. Ahora, el capítulo cuarto, vacaciones. ¿Cuándo se cuantificarán los periodos de vacaciones? Y bueno, como les digo, esto es un resumen. Esto es lo que yo voy a utilizar como guía si es que llego a presentar algún examen o si es que algún día quiero volver a revisar mis apuntes pasados. Esto me va a servir como guía para más o menos saber de qué hablan los artículos. Y espero que también si alguien ve esto le sirva igual. Ahora bien, el artículo 76. A partir del año de trabajo se tiene derecho al goce de 12 días de vacaciones, los cuales aumentarán en 2 días cada año hasta llegar a 20. Una vez se llega a 20, se aumentarán otros 2 días cada 5 años. Aquí hay un caso en el que algunos llegan a aplicar y es que se puede llegar a los 20 días y hay algunos que empiezan, nada más toman en cuenta un año con 20 días y al siguiente lo toman como 22. O hay algunos que toman 5 años con 20 días y después lo aumentan al 22. Realmente cualquiera de las dos se podría tomar como que está correcta, ya que la ley no estipula que a partir de 20 y 5 años en ese mismo año se tienen que empezar a contar. Sino es una trabilla ahí que nos explicaron en clase, se me hizo curioso, nada más quería mencionarlo. El artículo 77, que aquellos con trabajos de servicios discontinuos o de temporada tendrán derecho a un periodo de vacaciones en proporción al número de días trabajados en el año, ya que al ser de temporada y discontinuos, o sea que no se está todo el año, se puede repartir en los días trabajados, que es algo bastante factible para ellos. El artículo 78, que nos habla de los días de vacaciones que tenga el trabajador según su antigüedad, podrán ser distribuidos en la forma y tiempo que así lo requiera y que las vacaciones no podrán ser compensadas con una remuneración, salvo en los casos de liquidaciones en los cuales se dará una parte proporcional. Esto principalmente porque estamos de acuerdo en que muchas personas no llegan a tomar sus vacaciones por lo mismo de que tienen demasiado trabajo. O sea, es decir, si hubiera una forma en la que ellos pudieran obtener el dinero, bueno, no voy a hablar tanto de eso, pero si hubiera un caso en el que ellos pudieran obtener el dinero a cambio de entregar sus vacaciones, prácticamente el estrés en las empresas estaría demasiado alto, porque se la pasarían trabajando porque les generaría un mayor ingreso, pero realmente eso afectaría no solamente a los trabajadores, sino a muchos otros factores que, bueno, se alargaría mucho el tema si me pongo a hablar de ello. El artículo 80 nos habla de los trabajadores que tendrán derecho a que se les pague una prima no menor del 25% sobre los salarios pagados durante las vacaciones. Esto es otra cosa que me gusta mencionar y es que las vacaciones, a diferencia de muchos, no es una percepción adicional. No es como que digas de que, bueno, me están pagando esto de sueldo, pero me falta lo que me van a pagar por mis vacaciones. No, tus vacaciones siguen siendo sueldos, pero son de días que te tomas libre, es decir, son aquellos días que no laboraste con goce de sueldo, pero no es una percepción extra. Y bueno, aquí nos habla de la prima vacacional, el artículo 80, y el artículo 81 que nos habla de que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones deberán entregar de forma anual una constancia de su antigüedad a los trabajadores y dependiendo de su antigüedad, las vacaciones que le corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlas. En el capítulo quinto del salario, que como les digo, esto es un resumen, así que lo dejo unos 5 segundos, nada más por si quieren pausarle. Bueno, continuando. El artículo 82 nos habla de que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión normal, precio alzado o de cualquier otra manera. Cabe recalcar una cosa y es que aquí resumí bastante porque no sé, en el artículo 83, si mal no me acuerdo también, nos venía un resumen de prácticamente cómo se debe de pagar o cómo se debe fijar el salario dependiendo si es unidad de tiempo o si es unidad de obra. En este caso, para más detalles, sí recomendaría ir a la Ley Federal del Trabajo y ahí ya estaría el más detallado. El artículo 84 nos habla de que el salario se integra por pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier prestación dada al trabajador por su trabajo. 85, el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo. Y para determinarlo se considera la calidad y cantidad de trabajo, que quien lo determina es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero bueno.
El artículo 83 nos habla que debe haber una igualdad de salarios si son labores y cargas similares. No puedes estar haciendo lo mismo que otra persona, pero porque esa persona le cae mejor al jefe, le esté pagando muchísimo más que a ti. Y están desempeñando prácticamente lo mismo o incluso que tú estés desempeñando más, que se puede llegar a dar. El artículo 87, que se da derecho a un aguinaldo, una gratificación anual, que deberá pagarse a más tardar el día 20 de diciembre, igual a 15 días de sueldo como mínimo. Si no se laboró el año completo, se le pagará una parte proporcional a los días que éste haya estado laborando. Que bueno, se comprende como año completo los 365 días, aunque en algunos casos nada más toman en cuenta 360, 340, 355 días, ya que los últimos días pues ya prácticamente se pagó el aguinaldo para esa fecha, así que algunos no lo toman en cuenta para el siguiente año. Pero bueno, 38 que nos habla que los plazos para pagar el salario nunca podrán ser mayores a una semana para quienes desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Y el 89 para determinar el pago del salario, para determinar indemnizaciones, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho, es decir, el día que se fue despedido. Título sexto, salario mínimo. ¿Qué se entiende por salario mínimo? Los salarios mínimos pueden ser generales o profesionales, en donde regirán los salarios mínimos generales, en donde regirán los salarios mínimos profesionales, órganos que fijarán los salarios mínimos, integraciones de las comisiones que se indican para la fijación de los salarios mínimos, determinación de las áreas geográficas para efectos de los salarios al respecto. Esto se los pongo de ejemplo, no es lo mismo el salario mínimo general en México en la parte del norte como en la parte central del país. En la parte central del país, que es más en la que yo vivo, es de 248.93, pero en la parte norte, al estar sujetos a, pues, ya están hasta cercanos a los dólares, o sea, estarían relativamente más caro vivir allá. Que no me acuerdo exactamente cuánto era, creo que eran 300 y pico, pero sí hay una diferencia entre las áreas geográficas para el efecto de los salarios mínimos. También la prohibición de deducibilidad a los salarios mínimos y salvedades al respecto. Bueno, esto como tal, nada más abordé el 90 y el 94 que se me hicieron los más relevantes, por así decirlo. Todos son relevantes al fin y al cabo, pero estos se me hicieron un poquitito más. El artículo 90 que nos habla de su definición, que se entiende por salario mínimo, la cantidad de dinero mínima que puede recibir un trabajador por brindar sus servicios en una jornada de trabajo. Este debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas y debe estar regulado por instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario. El salario mínimo nunca podrá estar por debajo de la inflación existente al momento de determinarlo. Que bueno, en muchos casos como nosotros realmente nada más tomamos como base el salario mínimo, pero nunca nos hacemos preguntas de cómo se determinó. Muchas veces sí, prácticamente si lo hicieran de manera incorrecta, la mayoría ni se daría cuenta. Tristemente es la realidad, pero bueno, el artículo 94 que nos habla que los salarios mínimos se van a regular por parte de representantes de los empleados, de los patrones y del gobierno, y se podrá apoyar de las instituciones necesarias o que se lleguen a requerir para determinarlo. En el capítulo séptimo, normas protectoras y privilegios del salario, así continuando la lista, el artículo 98 nos habla de la nulidad de disposiciones que impidan al trabajador recibir libremente su salario. El artículo 99 nos habla de la irrenunciabilidad del derecho a percibir el salario, el pago directo del salario al trabajador y casos de excepción, la obligación del pago del salario y entrega de los recibos de pago, cómo deben ser las prestaciones en especie, reglas para la adquisición de mercancías en almacenes o tiendas creadas por convenio de trabajadores y patrones. Hay un artículo 103 bis que no incluí, pero prácticamente nos hablaba de que el Infonacot establecerá las bases para otorgar créditos y facilitar el acceso a los servicios financieros. El artículo 104 que nos habla de la nulidad de la cesión de los salarios en favor del patrón o terceros, no será objeto de compensación. El salario no puede suspenderse a la obligación de pagar el salario, la prohibición de imposición de multas a los trabajadores sobre su mismo, el lugar para el pago del salario, que debe ser uno ya convenido, la prohibición, el pago del salario en día laborable,
la prohibición de descuento a los salarios y los casos en los que esto puede llegar a efectuarse, que vendría siendo, por ejemplo, como cuando se tiene una pensión alimenticia, te retienen cierto importe, pero pagárselo a... Pues, ahí ya saben a quién, ¿no? La prohibición del cobro de intereses por deudas contraídas por los trabajadores, la inembargabilidad del salario y casos de excepción, preferencia del salario sobre cualquier otro crédito. Aquí una disculpa, no sé por qué no se está actualizando la pestaña, pero ahí está. Bueno, me quedé en preferencia del salario, no, y inembargabilidad del salario y casos de excepción. Preferencia del salario sobre cualquier otro crédito. Imposibilidad de que los trabajadores entren en concurso, quiebra o suspensión de pagos, los derechos de los beneficios del trabajador en caso de fallecimiento y la prohibición de expendios de bebidas embriagantes y casas de juegos de azar en centro de trabajo. Bueno, esto principalmente no los voy a abordar porque son temas demasiado extensos y prácticamente este tema de normas protectoras y privilegios del salario da para toda una exposición sin problema. Es un tema bastante interesante ahora que lo veo. Pero bueno, continuando. Continuamos con la prima de antigüedad, o mejor dicho, los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, capítulo 9. Bueno, las obligaciones de los patrones de dar preferencia a los trabajadores mexicanos. ¿Cómo procederán los trabajadores que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación? ¿Cómo se procede en el caso de inexistencia de contrato colectivo? Derecho al trabajador de solicitar indemnización o reinstalación por incumplimiento, que se refiere a las mismas estipuladas en el artículo 48, si mal no me acuerdo. El derecho de los trabajadores a que se determine su antigüedad, por quiénes serán cubiertas las vacantes definitivas provisionales y puestos de nueva creación, cómo se procede en el caso de vacantes menores de 30 días, la rescisión de las relaciones de trabajo cuando éstas hayan tenido una duración de 20 años, y la prima de antigüedad y normas para su otorgamiento. En este caso el tema que voy a abordar de todos estos artículos va a ser el 162, la prima de antigüedad y normas para su otorgamiento. Bueno, continuando, aquí continuaríamos, bueno, el artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad en base a la prima, bueno, no como tal así. Bueno, quiero primero dejar en claro que la prima de antigüedad es aquella que se tiene que pagar al trabajador por el simple hecho de continuar trabajando y, por así decirlo, serle fiel a la empresa durante tantos años. Pero en este caso, la prima consiste en 12 días de salario por cada año completo de servicios brindados. También se pagará a aquellos que tengan más de 15 años trabajando en esa empresa, y asimismo se le pagará a los que se separen por causa justificada, que se estipula en el artículo 48, y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. También nos hace abordar el artículo 485. Que bueno, aquí mismo creo que lo tengo y sí, así mismo. El artículo 485 y 486, que en la segunda fracción del mismo artículo 162 nos habla que el importe base utilizado para determinar la prima de antigüedad no puede ser inferior al salario mínimo. Y el artículo 486 nos indica que si el salario base para determinar la prima es superior al doble del salario mínimo, se utilizará este mismo como base para determinarla. Es decir, si tengo 248.93, si mal no me acuerdo que es el salario mínimo actual, tengo muchísimo más que eso, estoy ganando 1,000 pesos diarios, ojalá, pero si estoy ganando 1,000 pesos diarios, no voy a poder determinar la prima en base a esos 1,000 pesos diarios. Voy a tomar como límite el doble del salario mínimo general, y ese va a ser el límite que se va a tener para determinar la prima de antigüedad. Bueno, como tal, este ya era el último tema para abordar, por lo menos en la parte teórica, así que sin más preámbulo, voy a continuar a explicarles un caso práctico, uno que yo mismo elaboré. Y bueno, nos vemos en un segundo.